interacción, comunidad, movilidad. A un tuit de tu pantalla, Tuit TV. Hoy en Tuit TV, un programa lleno de números y estadísticas. Twitter como herramienta para medir la opinión pública, el tema Wikileaks y las reacciones de los tuiteros. La Tweet Poll con los resultados a la encuesta de cómo afecta a los políticos exponer sus ideas en Twitter. En el estudio, alguien que domina las encuestas como nadie, Roy Campos, fundador de Consulta Mitofsky. Además, Verónica Ili con los Tweet Tips de la semana. Quédate, estamos a un tweet de tu pantalla. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos en una emisión más de Tuit TV. Me da mucho gusto recibirlos. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. La opinión pública, Twitter y la política. Vamos a hablar del 2012 y si Twitter va a representar un factor en la contienda presidencial aquí en México. Y tenemos a un invitado de súper lujo. ¿Por qué no nos lo dices, Arturo? Así es, nos acompaña Roy Campos, quien dirige Consulta Mitofsky y que es un hombre que sabe respecto a las tendencias que la opinión pública pueden mostrar claramente hacia dónde se están moviendo las cosas, las opiniones y lo que finalmente se convierte en tendencias sociales. Y bueno, queremos comenzar con una tweet poll. Ya sabemos que no es estadísticamente representativa, pero siempre es divertido hacerle preguntas a los amigos por Twitter, al timeline. ¿Qué les preguntamos esta noche, Arturo? ¿Cómo consideras que afecte a un político el exponer sus ideas en Twitter? Las opciones es: los beneficia, los perjudica, solo buscan ganar más adeptos con sus tweets, los hace más interesantes no solo como políticos sino también como personas, o no me gusta seguir en Twitter a los políticos. Y dejamos también una opción más por si alguien quiere poner algo propio. Así es. Y bueno, no me extraña que mucha gente diga que no le gusta seguir en Twitter a los políticos, aunque Twitter es una herramienta bastante politizada, ¿no? De hecho, muchas veces, por ejemplo, en sábado en la noche, muchos tuiteros se quejan de que ya dejen de hablar de política, cuando menos en fin de semana, ¿no? Y por el otro lado, también critican a los políticos que en fin de semana deciden compartir un lado más personal y los señalan también por eso. Entonces, por la misma diversidad de la plataforma, nunca se le da gusto a nadie. Pero lo que sí es cierto es que cada vez más políticos están tuiteando, están aprendiendo a usar esta herramienta para dialogar de una manera en la que cuando menos en la política mexicana no se veía, porque provenimos de una estructura pues, muy piramidal desde la colonia, luego 70 años del priato, ¿no? Y la gente, los políticos por lo menos no estaban acostumbrados a dialogar de manera individual con la gente, en todo caso corporativamente, ¿no? Con los sindicatos y eso. Entonces me parece un ejercicio bien interesante que se den los debates, se den el intercambio de opiniones de los políticos y claro, a veces no les gusta, más de un político ya ha cerrado su cuenta de Twitter, ¿no? Sí, acerca una posibilidad de, si se permite el término, democratización o horizontalización de esta opinión, de esta relación entre figuras públicas y ciudadanos y por lo mismo, tomando en cuenta el pequeño universo que son de tuiteros en México, que representa un mínimo porcentaje de la población, de ese porcentaje sí logra mostrar de qué es de lo que la gente está hablando, cuáles son sus intereses. Ahí están los propios trending topics. Efectivamente. Y bueno, es un universo en México pequeño, pero al mismo tiempo relevante, porque, por ejemplo, los principales plumas que escriben en este país, los editorialistas, los comentaristas, sociales, los intelectuales y los políticos, todos ya están, o en su mayoría están tuiteando, y eso tiene una incidencia, como también sabes que lo tiene, me parece, como fenómeno político, que en Twitter dialogan personas que en la vida social normalmente no dialogan, o sea, sí, jovencitos con señoras, intelectuales con amas de casa o con personas que no tienen como mucha incidencia, y eso también me parece que es un fenómeno interesante y es distinto a otras cuestiones de la opinión pública. Por ejemplo, cuando yo estudié todo el tema de investigación cualitativa, ¿no? Hacer grupos de enfoque y tal, pues lo que quieres es reproducir las conversaciones que se hacen allá afuera en la sociedad y en cambio aquí creas conversaciones nuevas. Eso está padrísimo. Y vamos a platicar de todo eso y de mucho más ahorita que regresemos después de este corte y que esté con nosotros Roy Campos. Estamos aquí en Tuit TV, a un tuit de tu pantalla. Regresamos a un tuit de tu pantalla. Interacción, comunidad, movilidad. A un tuit de tu pantalla, Tuit TV.
Hoy en Tweet TV, un programa lleno de números y estadísticas. Twitter como herramienta para medir la opinión pública, el tema Wikileaks y las reacciones de los tuiteros. La Tweet Poll con los resultados a la encuesta de cómo afecta a los políticos exponer sus ideas en Twitter. En el estudio, alguien que domina las encuestas como nadie, Roy Campos, fundador de Consulta Mitofsky. Además, Verónica Ili con los Tweet Tips de la semana. Quédate, estamos a un tweet de tu pantalla. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos en una emisión más de Tweet TV. Me da mucho gusto recibirlos. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. La opinión pública, Twitter y la política. Vamos a hablar del 2012 y si Twitter va a representar un factor en la contienda presidencial aquí en México. Y tenemos a un invitado de super lujo. ¿Por qué no nos lo dices, Arturo? Así es, nos acompaña Roy Campos, quien dirige Consulta Mitofsky y que es un hombre que sabe respecto a las tendencias que la opinión pública pueden mostrar claramente hacia dónde se están moviendo las cosas, las opiniones y lo que finalmente se convierte en tendencias sociales. Y bueno, queremos comenzar con una tweet poll. Ya sabemos que no es estadísticamente representativa, pero siempre es divertido hacerle preguntas a los amigos por Twitter, al timeline. ¿Qué les preguntamos esta noche, Arturo? ¿Cómo consideras que afecte a un político el exponer sus ideas en Twitter? Las opciones es: los beneficia, los perjudica, solo buscan ganar más adeptos con sus tweets, los hace más interesantes no solo como políticos sino también como personas, o no me gusta seguir en Twitter a los políticos. Y dejamos también una opción más por si alguien quiere poner algo propio. Así es. Y bueno, no me extraña que mucha gente diga que no le gusta seguir en Twitter a los políticos, aunque Twitter es una herramienta bastante politizada, ¿no? De hecho, muchas veces, por ejemplo, en sábado en la noche, muchos tuiteros se quejan de que ya dejen de hablar de política, cuando menos en fin de semana, ¿no? Y por el otro lado, también critican a los políticos que en fin de semana deciden compartir un lado más personal y los señalan también por eso. Entonces, por la misma diversidad de la plataforma, nunca se le da gusto a nadie. Pero lo que sí es cierto es que cada vez más políticos están tuiteando, están aprendiendo a usar esta herramienta para dialogar de una manera en la que cuando menos en la política mexicana no se veía, porque provenimos de una estructura pues, muy piramidal desde la colonia, luego 70 años del priato, ¿no? Y la gente, los políticos por lo menos no estaban acostumbrados a dialogar de manera individual con la gente, en todo caso corporativamente, ¿no? Con los sindicatos y eso. Entonces me parece un ejercicio bien interesante que se den los debates, se den el intercambio de opiniones de los políticos y claro, a veces no les gusta, más de un político ya ha cerrado su cuenta de Twitter, ¿no? Sí, acerca una posibilidad de, si se permite el término, democratización o horizontalización de esta opinión, de esta relación entre figuras públicas y ciudadanos y por lo mismo, tomando en cuenta el pequeño universo que son de tuiteros en México, que representa un mínimo porcentaje de la población, de ese porcentaje sí logra mostrar de qué es de lo que la gente está hablando, cuáles son sus intereses. Ahí están los propios trending topics. Efectivamente. Y bueno, es un universo en México pequeño, pero al mismo tiempo relevante, porque, por ejemplo, los principales plumas que escriben en este país, los editorialistas, los comentaristas, sociales, los intelectuales y los políticos, todos ya están, o en su mayoría están tuiteando, y eso tiene una incidencia, como también sabes que lo tiene, me parece, como fenómeno político, que en Twitter dialogan personas que en la vida social normalmente no dialogan, o sea, jovencitos con señoras, intelectuales con amas de casa o con personas que no tienen como mucha incidencia, y eso también me parece que es un fenómeno interesante y es distinto a otras cuestiones de la opinión pública. Por ejemplo, cuando yo estudié todo el tema de investigación cualitativa, ¿no? Hacer grupos de enfoque y tal, pues lo que quieres es reproducir las conversaciones que se hacen allá afuera en la sociedad, y en cambio aquí creas conversaciones nuevas. Eso está padrísimo. Y vamos a platicar de todo eso y de mucho más ahorita que regresemos después de ese corte y que esté con nosotros Roy Campos. Estamos aquí en Tweet TV, a un tweet de tu pantalla. Regresamos a un tweet de tu pantalla.